Hola a todos, yo soy Wendy y hoy los llevaré conmigo en una de mis rutinas diarias. Comencé cerrando la ventana de mi habitación. El aire fresco ha entrado y ha llenado la habitación de energía positiva. Es el momento perfecto para hacer la cama y darle un toque de orden y confort a nuestro espacio. Me encanta sentir el aroma de las sábanas frescas y ver todo en orden. Aunque si estas no son sábanas recién lavadas, al airearse y refrescarse aún se logra oler a limpio. Con este spray multisuperficies desempolvaré los muebles, pero les mostraré de inmediato la habitación ya lista y ordenada, tal como me gusta a mí, limpia y acogedora. Ahora nos movemos a la habitación de mi hija. Cierro la ventana y hago la cama. Aquí también es importante mantener todo en orden. Y aquí está la habitación, ya desempolvada y lista para recibir a nuestra hija. Es agradable ver todo en orden y listo para el día. Ha llegado el momento de preparar el almuerzo. Mi esposo hará unas deliciosas trofie al pesto. Solo necesitará 5 minutos de cocción después de que el agua hierva. Es increíble cómo se pueden preparar platos sabrosos en tan poco tiempo.
El almuerzo está listo y todos están en la mesa. Después de disfrutar de nuestra comida, es hora de despejar la mesa. Limpio los manteles. También voy a limpiar la mesa. Reorganizaré todo y encenderé una vela con aroma a algodón para hacer la atmósfera aún más agradable. Me ocupo de la vajilla. Estoy quitando el queso pegado y pongo todo en el lavavajillas. Anoche no la llené, así que aprovecho ahora para ponerla en marcha. Lavaré a mano algunas cosas que no cabían. Es importante mantener todo en orden, al menos para mí, que tengo una cocina pequeña. Finalmente, es hora de una pausa café. Un chocolate para hacer el día aún más dulce.
Voy a coger la batidora, también un poco de coco rallado. Tengo pan sobrante en remojo en leche y quiero preparar un dulce que a nosotros los cubanos llamamos pudín de pan. Les mostraré cómo lo hago. Es un dulce simple pero delicioso, que preparo a baño María utilizando la olla de presión. Es perfecto para concluir la tarde y disfrutar en familia durante el fin de semana. Y este es el momento en el que te pido que, si te he hecho compañía, me dejes un corazoncito en los comentarios. Yo por hoy me despido y nos vemos en el próximo vlog de Wendy. Chao.